Como les decía, hoy vamos a comenzar las epístolas y en especial la primera epístola que aparece en el Nuevo Testamento es la epístola a los Romanos y hoy vamos a ver la introducción a los Romanos. La epístola de los Romanos, y vamos a un poco ubicarlos en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, todos sabemos eso. Sabemos que el Nuevo Testamento se divide en dos grandes secciones. La primera de ellas es los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, que son los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos, de nosotros ya aprendimos. Entonces, saltamos ahora a la segunda sección, que son las epístolas y Revelaciones, que es el último libro. Pero de las epístolas también se divide en dos, las epístolas de Pablo y las epístolas generales. Y la de Pablo es la primera, Romanos, donde estamos nosotros ahora viendo hoy. Antes de comenzar con la epístola de los Romanos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las epístolas del Nuevo Testamento. Las epístolas constituyen 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto significa que las epístolas ocupan una porción importante del Nuevo Testamento, porque son tan importantes a tener en cuenta, porque contienen información vital para los cristianos y su viaje por la vida de fe. Mientras que los evangelios presentan las buenas nuevas de Jesucristo, es decir, narran sobre su vida, su ministerio, sus enseñanzas, sus palabras, las epístolas explican los efectos del ministerio de Jesús, o sea, los resultados del ministerio de Jesús. Las obras del Espíritu Santo también están narradas, mencionadas en las epístolas, y la difusión del Evangelio por Jerusalén, Judea, Samaria y el mundo gentil también. Y las epístolas, como yo les había dicho, se puede dividir en dos secciones. Las 13 epístolas de Pablo, o que también se llaman las epístolas paulinas, y las 8 epístolas generales, las restantes, que son cartas escritas por otros apóstoles o también líderes de la iglesia primitiva. O sea, de las 21 epístolas, 13 son de Pablo, o sea que la mayoría de las epístolas son de Pablo, y las 8 son las generales, que son escritas por otros apóstoles o líderes de la iglesia. Hay diferentes tipos de epístolas en el Nuevo Testamento y vamos a ver qué tipos estamos hablando. Porque las epístolas, según su característica, contienen informaciones como cartas personales, como la epístola de Filemón, y también tenemos las cartas circulares como Efesios. Son cartas para ser circuladas en varias iglesias de una región en especial, que son las iglesias de Efesios, por ejemplo. O también hay cartas a una congregación específica, como Primera y Segunda Corintios. Son cartas específicamente a la iglesia de Corinto, por ejemplo. O también hay cartas que son otras cartas que nombran ni al autor ni a los destinatarios. Por lo tanto, no se sabe de dónde vino, pero contienen información de la fe cristiana importante. Y esta es, por ejemplo, la epístola a los hebreos. Después vamos a ver que esta epístola es sumamente importante. O también está la primera de Juan, que sabemos que lo escribió el apóstol Juan, pero no está muy claro a quién está dirigida esa carta. Y hay otros que contienen un formato muy general de una carta, por ejemplo, la de Santiago. Esta epístola de Santiago fue escrita por Santiago, que es el hermanastro de Jesucristo. El hermanito de Jesucristo que pasó a ser un líder importante después de Jesucristo y fue un líder muy importante en la primera iglesia cristiana de Jerusalén. Y como líder ha escrito una carta a los cristianos de esa época, así en términos generales. Por eso no hay un destinatario específico en caso de Santiago, pero contienen verdades muy importantes de la Biblia. A la hora de estudiar las epístolas, y esto quiero que preste un poco de atención, porque debemos tener en cuenta dos siguientes consideraciones importantes. ¿Y cuáles son esas consideraciones? El primero, y es el más importante, es que todas las epístolas son comunicaciones divinas, o sea, no son cartas humanas.
Son comunicaciones divinas, informaciones que tienen mensaje divino, mensaje de Dios para el pueblo de Dios, tanto para la iglesia primitiva como a toda la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Por lo tanto, estamos hablando inclusive a la iglesia de hoy día, por supuesto. Por eso son verdades de la palabra de Dios que, si bien fueron escritas para cierta época, para cierta iglesia, pero esas verdades también son vigentes para la iglesia de la historia de hoy o del futuro también. Por lo tanto, contienen mensajes inerrantes del Espíritu Santo de Dios impartidas a través de sus siervos a la iglesia en general. Inerrantes porque son palabras de Dios. Sabemos que nuestro Dios nunca falla, es un Dios fiel. Sabemos que el contenido del mensaje de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, del primer libro de Génesis hasta Apocalipsis, no hay contradicciones. Están totalmente, pulcramente coordinadas. Si bien son libros escritos por autores diferentes, épocas muy remotamente diferentes, pero contienen un mensaje uniforme, unánime. Por lo tanto, sabemos, parecería que como que la Biblia ha sido escrita por un solo autor. Y es verdad, el verdadero autor fue el Espíritu Santo de Dios, quien a través de sus distintos siervos ha escrito. Por lo tanto, en esos conceptos sabemos que las epístolas, si bien fueron escritas por distintos autores dirigidos a distintos destinatarios, sabemos que el verdadero autor es el Espíritu Santo. Por lo tanto, contiene mensajes de Dios que son correlativos a todas las palabras de Dios. Y la segunda parte, en segundo lugar, lo que sí debemos tener muy en cuenta de las epístolas, que son documentos circunstanciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que cada carta fue escrita para abordar un conjunto específico de cuestiones en un momento específico y en un lugar específico y determinado del tiempo. Por lo tanto, ellas no representan la teología completa y exhaustiva de sus autores, sino están tocando cuestiones específicas y puntuales. Por ende, es necesario comprender el contexto de las mismas, es decir, por qué se escribieron esas cartas, qué temas se están discutiendo, para qué se escribieron, con qué objetivos se escribieron, en qué momento circunstancial fueron escritas. O sea, todo eso es lo que un poco tenemos que tener en cuenta para poder estudiar las epístolas. Por eso es entender el contexto. Es importante entender el contexto, en qué situación, qué circunstancia esas cartas fueron escritas. Por eso, tenemos que interpretarlas con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el verdadero autor, ¿no es cierto? Porque en realidad, cuando uno lee las epístolas, hermanos, es como que uno estaría escuchando una conversación telefónica al lado. Pero nosotros escuchamos la conversación telefónica de una de las partes solamente. Entonces, cuando escuchamos la conversación de una de las partes, como no escuchamos del otro lado del teléfono, no sabemos cómo está respondiendo del otro lado. Por lo tanto, no tenemos toda la información, pero podemos interpolar de qué se trata, cuál es el mensaje que quiere dar, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos dilucidar lo más posible ese mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. Acá hay un diagrama, yo sé que no lo van a ver claramente en sus pantallas o aquellos que están mirando con sus celulares, pero simplemente este cuadro es para que ustedes se den cuenta. Después vamos a venir más detalladamente en esto. Pero por ejemplo, estas son las cartas de Pablo. Aquí dice las cartas de Pablo. Está en la carta a los romanos, los corintios, primera y segunda Corintios, carta a los gálatas, efesios, filipenses. También vemos en la siguiente carta a los colosenses, primera y segunda tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, carta a Tito y carta a Filemón. Son las 13 epístolas de Pablo. Pero en cuanto a la fecha, nosotros vemos que este es el orden que aparece en la Biblia, pero no necesariamente quiere decir que estas cartas fueron escritas en este orden. Por ejemplo, como el hecho de que aparezca Romanos primero en la lista de las cartas paulinas, no significa que es la primera carta escrita, no, al contrario. La primera carta escrita fue esta carta a los Gálatas.
y esto es cerca del 50 después de Cristo, estamos en el año 50. Y la carta de los romanos fue alrededor del 57, 58 después de Cristo. Segunda a los Corintios, pero antes de los Corintios, fíjense, otra que fue escrita antes fue la de Tesalonicenses, que fue escrita la primera en 51 después de Cristo y 52 después de Cristo la segunda a Tesalonicenses. Estas son las primeras cartas, antes de Romanos. Pero un poco, van a ver estas cartas, fueron destinados a distintas iglesias en particular y que también tienen intenciones y motivos que originaron a estas cartas, que son diferentes motivos. Por lo tanto, con esto quiero decirles que tenemos que ver las cartas, a diferencia del Evangelio, que es un registro de unos sucesos de la obra del ministerio de Jesucristo, las cartas son comunicaciones, informaciones. Por lo tanto, tienen distintas características que nosotros vimos. Entrando directamente a la epístola a los romanos propiamente dicha, primeramente vamos a ver el propósito, el objetivo de la epístola a los romanos. La epístola a los romanos es la carta más teológica y compleja de Pablo. No hay ninguna otra carta que se haya abordado tan profundamente la teología, conceptos de fe muy profundos de Pablo acerca de Jesucristo. Por lo tanto, de estos conceptos teológicos de Pablo, es la carta que mayor contenido tiene. Por lo tanto, Romanos ocupa el primer lugar de la lista de las epístolas porque es por su envergadura, porque es la carta más larga, más densa, de mayor contenido. Por eso, por su importancia, lo han ordenado como la primera carta. Pero le dije que no es la primera carta escrita. Pero lo podemos dividir en tres temas, propósitos importantes de Pablo. ¿Por qué escribió esta carta? El primer propósito de Pablo en escribir esta carta a los romanos tiene un propósito misionero, es decir, evangelizar. El ministerio de Pablo fue esencialmente misionero. ¿Por qué? Porque él se esforzó en difundir el evangelio por todo el mundo. O sea que el objetivo de la carta a los romanos es también de difundir el evangelio a los romanos. Podemos ver que sus viajes nos presentan a un apóstol profundamente involucrado con la comisión de Jesús de difundir el evangelio. O sea que la misión que Jesús le dio a Pablo es de salir a predicar el evangelio. Por lo tanto, una de las maneras era de enviar cartas, a través de las cartas, predicar el evangelio. Por lo tanto, tiene un fin misionero. Y la epístola a los romanos revela el corazón de Pablo por la evangelización, porque lo que quiere hacer Pablo es evangelizar. Y el apóstol no había visitado a la iglesia de Roma todavía. O sea, esta carta fue escrita antes de su viaje a Roma, pero quería convertirla en su base a Roma para lanzar el plan misionero que llegaría al fin del mundo, para ese momento conocido como España. Ustedes saben que España es el fin del mundo para esa época. Pablo podría haber querido explicar a sus creyentes romanos, a los cristianos romanos, cuál era el contenido de su predicación misionera, qué es lo que él está en realidad predicando. Y lo quería explicar, explayarlo en una carta. En otras palabras, el mensaje del evangelio lo quería escribir en una carta. Y esto es Romanos. Por lo tanto, entendiendo Romanos, también podemos comprender el evangelio que Cristo vino a dar al mundo, que es la muerte y resurrección en la cruz. El segundo propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta a los romanos fue de enseñar también, darle enseñanza. Pablo explicó en detalle muchos temas cruciales de la fe cristiana. Y la carta a los romanos no es un manual completo de creencias cristianas, no es un libro exhaustivo de teología del cristianismo, pero sí contienen puntos cruciales, importantísimos, para que uno recibiendo este mensaje puede creer en Jesucristo y convertirse en hijo de Dios. Por lo tanto, si bien no es un manual completo de la fe cristiana, pero más bien puede ser un libro
que revela un interés en temas como la necesidad humana de la salvación, es decir, que todo ser humano debe ser salvo, tiene necesidad de salvación. Y la relación entre cristianos judíos y gentiles, cómo deben ser. Porque ustedes saben que en ese momento estaban los judíos mismos que creyeron en Jesucristo y los no judíos gentiles que creyeron en Jesucristo. Entonces siempre había una especie de diferencias y discriminación entre ellos. Los judíos no creían que los gentiles eran aptos, eran dignos de la palabra de Dios. Pero al darse cuenta que los gentiles también estaban dentro del plan de salvación de Dios, entre ellos también había una especie de sutil discriminación. Entonces, esto creaba una especie de discriminación que Pablo quiso unificar a la iglesia. Y además, hablar de la muerte y la resurrección de Jesús como camino de salvación, que es un punto muy importante a remarcar en la epístola, y la justificación, que la justificación, la salvación, se obtiene solo por la fe. Y fue este versículo del Romano 1:17 que Lutero entendió que la justificación, la salvación, no es por obra, no es por entregar muchos diezmos o comprar la indulgencia, por ejemplo. O sea que no es por un acto o por una compra lo que uno obtiene la justificación, sino que es por la fe únicamente. Y, por lo tanto, habla también una enseñanza de una vida de fe disciplinada del cristianismo. La palabra justificación, en realidad, habla de la justicia, porque Pablo está escribiendo esta carta a los romanos. Ustedes saben que los romanos eran muy famosos por su corte, por la justicia, las cortes romanas, donde había juicios. Por lo tanto, está utilizando una terminología legal, justificación, que es más familiar para los romanos para entender lo que es el perdón de cargos, de acusaciones. Por lo tanto, esta palabra justificación viene de palabras legales romanas, que también significa hacerlo justo, considerarlo justo. Y el tercer propósito de la epístola a los romanos tiene un propósito pastoral. Esta no es solo una carta doctrinal de enseñar solamente doctrinas, también es una carta personal. El apóstol Pablo envía saludos personales también a muchas personas a través de esta carta a los romanos. Y esto muestra que Pablo es consciente y conoce la existencia de diferentes iglesias que se congregaban en casa de creyentes en Roma. Ustedes saben que hasta esa época los cristianos de Roma no tenían una iglesia grande, pomposa, como las iglesias católicas hoy día en Roma. No, en ese momento eran pequeños grupos segregados de las religiones tradicionales, especialmente de los judíos. Por lo tanto, que están un poco vistos como unos herejes. Por lo tanto, ellos se reunían en pequeños grupos en la casa de algunos creyentes. Eran iglesias celulares. Por lo tanto, se reunían en casas y Pablo sabía que en Roma también había estas iglesias que se reunían en casa de creyentes. Y también es consciente de posibles divisiones y problemas internos que había en esas iglesias debido a sus orígenes, si eran judíos o griegos o gentiles. Y sabiendo estas diferencias o dificultades, problemas latentes en las iglesias, Pablo también escribe en esta carta a los romanos exhortaciones, consejos, y como pastor escribe para corregir o animar y exhortar a los creyentes romanos a la unidad, a la comprensión y a la sabiduría en la fe del cristianismo. O sea que estos son los aspectos que también tenemos que considerar que las epístolas, en especial la carta a los romanos, contiene en particular. Esto es un eje del tiempo y vamos a ver en qué momento fueron escritas estas epístolas. Sabemos, aquí está la época de Jesús, es crucificado aquí en el año 30 aproximadamente después de Cristo, y entonces los evangelios tratan el ministerio de Jesús hasta acá, hasta su muerte y resurrección. Si bien Jesús fue bautizado aproximadamente en el año 26, fue crucificado aquí,
y luego al tercer día resucitó, y más o menos después de unos 40 días la ascensión de Jesucristo también ocurrió aquí en el año 30, y la venida del Espíritu Santo también, el Pentecostés fue en el año 30 aproximadamente, y en el año 32, 2 años más tarde, el discípulo Esteban es martiriado, y en este momento, después a los 5 años, Pablo en el año 37, Pablo es converso. Luego en el año 40 vemos que el evangelio es predicado a los gentiles desde la iglesia de Antioquía de Siria. Por lo tanto, aquí vemos que el libro de los Hechos empieza a narrar de la ascensión de Jesucristo. Fue escrito por Lucas, recuerden, y Lucas empieza a narrar en Hechos toda esta historia. Vemos aquí el martirio del apóstol Santiago en el 44. También vemos el viaje misionero que comienza aquí en el año 47-49. En el año 49 hay una gran expulsión de judíos de Roma. En ese mismo también se reunió Pablo en el primer concilio de Jerusalén. Luego de eso, Pablo comienza su segundo viaje misionero. Este es el periodo de su viaje misionero, del 49 al 51. Y las epístolas generalmente entonces empezaron a escribirse a partir de estos momentos cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero. Por eso de aquí en adelante comienzan las epístolas. Sabemos que acá hay un momento vacío. Por eso yo les decía que el libro de los Hechos es como un puente que nos une del Evangelio a las epístolas, porque cubre este hueco y nos da muchos datos e informaciones acerca de cómo las epístolas tuvieron que ser escritas y por qué fueron escritas. Y si seguimos en el tiempo siguiente, sabemos que los Hechos más o menos narran hasta este año 62, más o menos donde terminan los Hechos, pero las epístolas de Pablo entonces empezaron a escribirse en su segundo viaje y se sigue escribiendo hasta su martirio, que Pablo encarcelado y muere aquí en el 64 al 68. Momento en el cual también Pedro y Pablo son martirizados en la misma época por las persecuciones en Roma por el emperador Nerón. Y aquí podemos ver que todo esto es la historia de la iglesia primitiva, y las epístolas generales en realidad fueron escritas en algún momento a lo largo de toda esa historia. Así que podemos ver hechos importantes que tenemos es aquí en el año 70. En el año 70 ocurre un suceso importante que es la caída de Jerusalén, o sea, la destrucción. Los judíos quieren emanciparse de Roma, quieren liberarse de Roma. Empieza un grupo subversivo, llámese así, un grupo emancipador de judíos, empieza a luchar contra Roma. Entonces el general Tito, que vino de Roma, quiere apagar este foco de rebeldía, y Jerusalén es totalmente derrotado. Y se destruye en ese momento todo Jerusalén, todo el templo, charco de sangre otra vez, y todos los judíos entonces, muchos se mueren y muchos que se escapan a todo el mundo. Entonces comienza una diáspora, un esparcimiento de los judíos al mundo. Quedaron un último grupo de judíos resistentes a Roma que se refugiaron a lo alto de una colina donde era un refugio, una fortificación que el rey Herodes siempre tenía al sur cerca del Mar Muerto, que es la meseta de Masada o Matzada. En ese lugar fueron sitiados por los romanos, y como era una colina muy empinada que no podían subir, estaban refugiándose así, y por no tener acceso, no tenían abastecimiento, así que al final del sitio se morían de hambre. Hay registro de que inclusive trataban de comer los cadáveres de sus pares para poder subsistir, pero no pudieron resistir. Mientras tanto, los romanos construyeron un gran terraplén, una rampa para subir, y así cuando subieron ya estaban todos muertos, porque los pocos que quedaron, antes de ser muertos por los enemigos, ellos prefirieron suicidarse por sí mismos. Bueno, esa fue la resistencia de los guerrilleros judíos, digamos, de esa época. Vamos a ver cuándo fue la fecha de registro del libro a los romanos. Esta carta probablemente fue escrita, según los eruditos, en el año 58 después de Cristo, que es lo más probable.
un poco después de las cartas a los Corintios, en el momento en que Pablo estaba visitando la iglesia de Corinto, y justo antes de dirigirse a Jerusalén con el fondo de ayuda reunido para los creyentes de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hablamos entonces? Pablo, antes de visitar a Roma, visitó a Jerusalén. Esto está narrado también en Romanos 15, 25 al 27. Por supuesto, el autor es el apóstol Pablo, que es el autor de la epístola. Lo podemos saber según el versículo 1 del capítulo 1. Hablando un poco de Pablo, ¿por qué Pablo tuvo tanto corazón con los romanos? Es porque Pablo era ciudadano romano en realidad por nacimiento. Si bien era judío ortodoxo, era un maestro del Antiguo Testamento, era un discípulo del erudito más importante de esa época judía, del rabino llamado Gamaliel, discípulo más eminente. Por lo tanto, Pablo era casi un doctor en la Biblia judía. Y esto lo podemos ver en narraciones de Hechos 22, 25, 29. Y el acceso a la ciudadanía romana en ese momento era muy limitado. No cualquiera podía ser ciudadano romano y era difícil en realidad de obtenerlo. Sabemos que inclusive hasta un centurión pudo obtenerlo, pero pagando mucho dinero. Aunque muchas personas lograron obtenerlas difícilmente, o a veces se le han sido concedidas su ciudadanía, pero esas ciudadanías que fueron concedidas tenían menos derechos y privilegios que aquellos que eran ciudadanos por nacimiento como Pablo. Pero ocurría que también en el Imperio Romano, cuando los esclavos eran liberados, se convertían en ciudadanos romanos también, porque eran esclavos romanos. O cuando la gente cumplía deberes especiales en favor de Roma, como un héroe, entonces el emperador les concedía la ciudadanía romana plena en casos muy, muy puntuales. Si no, era difícil. Pero Pablo era un ciudadano pleno de nacimiento. Y por eso él pidió, habíamos visto en los Hechos, que él pidió como un derecho de un ciudadano romano apelar como su última instancia de juicio al emperador de Roma. Y por eso Pablo fue llevado a Roma. ¿Cuáles fueron los destinatarios? Por supuesto, Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma. Ustedes saben que Roma era el centro del mundo mediterráneo. O sea, en ese momento era el centro del mundo Roma. Era la capital del mundo, digamos. Aunque no se menciona quién llevó por primera vez el evangelio a Roma, había cristianos en Roma. Y por lo tanto, el cristianismo se había extendido rápidamente a la ciudad capital del imperio, probablemente a través de los intercambios de actividades comerciales o políticas y religiosas que hubo en ese momento. Y en la época de la gran persecución bajo el emperador Nerón, que fue aproximadamente 64 después de Cristo, dice el historiador Tácito que en Roma vivía una gran multitud de cristianos. Por lo tanto, se sabe que había muchos cristianos en Roma. Este número, estos eran los primeros días de Nerón, ¿no es cierto? Porque luego Nerón los perseguía. Porque cuando Nerón estaba en sus primeros días como emperador, no persiguió a los cristianos al principio. Y aún no estaba convertido en un gobernante cruel. Luego de los incendios de Roma, que se convirtió Nerón, ¿no es cierto? Porque Nerón, viendo proliferar gran cantidad y número de cristianos en Roma, y la gente no le gustaba, por lo tanto Nerón incendió Roma y le echó la culpa diciendo que fueron los cristianos que incendiaron a Roma, y entonces para que la gente de Roma, los ciudadanos de Roma, odiaran a los cristianos. Entonces, culpándolos injustamente, los llevaban, le tiraban a los leones hambrientos, y como un espectáculo morir desgarrado por estos leones, o a veces eran muertos por gladiadores, en fin, todo ese tipo de martirios y sacrificios crueles que eran sometidos por el emperador Nerón a los cristianos. Este es un mapa un poco que nos muestra en esa época todo esto que está coloreado era el Imperio Romano. Es decir, que si sabemos que Roma está aquí, y si Roma es la capital de todo este imperio, significa que Roma es el centro del mundo mediterráneo, que es donde se proliferó la cultura en Europa. Están en diferentes colores porque son diferentes provincias romanas. Lo dividía en grandes áreas que eran llamadas provincias. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta es Galacia.
tenemos provincia de Galacia. La carta a los Gálatas se refiere a distintas iglesias de este sector de la provincia de Galacia, por ejemplo. Y aquí tenemos Macedonia, donde Pablo viajó, y aquí está Atenas, Corinto, y acá Tesalónica, Filipo, está también en Macedonia. Todos esos son iglesias que Pablo plantó en sus viajes misioneros. Continuando con los destinatarios, la iglesia de Roma era una mezcla de creyentes judíos y gentiles. Había una gran presencia judía en Roma. Como aprendimos acerca de la orden de expulsión que ordenó el emperador Claudio, esto está en Hechos 18, 2 al 3, muchos creyentes ya estaban allí antes de que Pablo hiciera su primer viaje a Roma alrededor del año 57 después de Cristo, que está narrado en Hechos 21. Y Pablo deseaba mucho visitar a los cristianos en Roma, y cuando escribió esta carta no sabía que más tarde llegaría encadenado a la ciudad. Es decir, cuando escribió esta carta no tenía idea de que él iba a ir a Roma encadenado y que saldría a testificar ante el emperador. Y tampoco podía saber él de que su eventual muerte por decapitación en Roma, porque fue decapitado Pablo en Roma durante el gobierno de Nerón. Pero lo que Pablo sí conocía era el poder del Evangelio de Jesucristo, cómo con poder se iba expandiendo y cómo la gente recibía el Evangelio, era salvo, recibía el Espíritu Santo, su corazón se emocionaba por la salvación y por la llenura del Espíritu Santo. Y aunque preferían recibir la espada de los gladiadores, ellos nunca negaban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese fue el poder de salvación que tuvo el Evangelio de Jesucristo. Aquí podemos ver un poco un sinopsis de que primeramente hay una introducción, del capítulo 1 es la introducción, saludo y prefacio. Capítulo 1 al 3 se trata de una justa ira de Dios, que hay una ira de Dios contra el mundo gentil, mundo judío y el mundo entero. Y después, a partir del capítulo 3, empieza él a narrar que hay una posibilidad de una justificación. La justificación se obtiene por la fe en Jesucristo, y después hay una santificación mediante la unión con Cristo, y después la glorificación al vencer con Cristo y que nuestra vida es santificada y glorificada. Después hay una elección, que es la voluntad de Dios, y el famoso sacrificio vivo de la vida cristiana. Y del 15 al 16 están la conclusión, saludos específicamente a ciertas personas que Pablo les envía, y finalmente la doxología, que es la alabanza y la gloria que le da a Dios por todo esto, que la gracia que hemos recibido. Y los temas centrales de los romanos se habla del poder de Dios. El apóstol Pablo estaba escribiendo a los ciudadanos de la ciudad más poderosa de la época, que es Roma, y los creyentes romanos sabían acerca del poder, porque era todo el poder del imperio estaba en Roma. Pablo pero le está diciendo que el poder, el verdadero poder, es el poder de Dios para salvar y condenar. Como justo dueño del universo entero, Dios soberano se manifestó en la ley de Moisés y en el Evangelio a través de Jesucristo. Y que el poder de Dios, junto con su justicia, con la gracia de Dios, misericordia y santidad, se ha extendido para salvar a la humanidad del dominio del pecado y del mal, y es a través de Jesucristo. Y esto, ¿quién lo hace? El soberano Dios, es el que planeó todo eso. Por lo tanto, en realidad, el verdadero poder, el control del mundo no está en Roma, dice en realidad Pablo, sino todo el control del mundo, el poder está en Dios. Otro tema que está hablando es sobre la justificación. Les dije cuál era el término de justificación. Y él dice que en Cristo Dios nos ha justificado y Él ha abierto el camino para servirle y amarle. La justificación es una palabra que proviene de los tribunales de justicia. Pablo usa esta palabra para explicar a los romanos, que conocen bien el sistema judicial, los efectos de la muerte de Jesús para los creyentes. Es decir, en Cristo Dios nos ha declarado justos o aceptables ante Dios. Y esto es la justicia que Pablo expone. Y el tercer tema central es acerca del pecado.
y que la humanidad es esclava del pecado, dice. La muerte y el mal está lleno en el mundo. Sin embargo, mediante el sacrificio de Cristo, Dios nos ha redimido, nos ha hecho libres de ese pecado y de la tiranía del pecado y la muerte. Porque en realidad en ese momento la tiranía era del emperador, pero que de alguna manera el pecado es tirano y que nos mantiene esclavos. Pero Dios nos ha librado y Dios nos ha dado poder para vivir de una manera nueva para Dios como cristianos, como hijos de Dios. Es lo que está hablando este tema de Romanos. Los versículos claves a recalcar son las muy sabidas, que son en Romanos 3:23, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, dice Romanos. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo hermoso y muy importante, muy contundente de Pablo. Y también otro versículo a tener en cuenta importante es Romanos 12:1, donde dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, exhortando la vida de fe del cristiano. Después vamos a entrar en detalle en esto. Terminando como una conclusión, Pablo advierte al lector en el comienzo de su epístola que todo el mundo es pecador y están bajo la ira de Dios, por lo que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna por la fe, únicamente por la fe en el sacrificio expiatorio del unigénito Jesucristo, que ha pagado el precio del pecado de la humanidad para librarnos de dicha ira de Dios, que es el juicio final. Por lo tanto, Pablo, a través de este mensaje de Romanos, está dando un mensaje claro del juicio de Dios. Por lo tanto, la gran parte de la epístola presenta el Evangelio, la buena noticia al pecador, cuyo protagonista es Jesucristo, y el tema central de Pablo es Jesús, quien resucitó y quien es el poder de Dios contra el pecado y la muerte. Por lo tanto, el centro del mensaje del Evangelio es Jesús. Toda iglesia debe concentrarse en este mensaje del Evangelio de Jesucristo. El púlpito de la iglesia no está para hablar de cosas del mundo. El púlpito está para predicar a Jesús, su obra, su resurrección, a través del poder del Espíritu Santo y a través de declarar el reino de Dios, experimentar el reino de Dios y poder recibir la salvación, el gozo, la felicidad, la liberación del pecado, de la muerte y de las enfermedades, de todos los demonios. Y todo esto es lo que las iglesias primitivas estaban concentrando en Jesucristo, las obras y en el nombre de Jesucristo. También los creyentes en Roma enfrentaron muchos desafíos a su fe en una ciudad tan poderosa, rica e influyente como Roma, que albergaba muchas religiones, por supuesto. Roma era un imperio politeísta. Había muchas ideas, muchos dioses y muchas prácticas diferentes que contradecían a la fe cristiana de un Dios único y verdadero. El deseo de Pablo de predicar detalladamente la fe cristiana y sus exhortaciones a ser fiel y mantener la unidad dan a entender los problemas que enfrentaban los creyentes en aquel entonces. Es decir, las iglesias tenían ese problema de separaciones, diferencias. Y también había una gran persecución. Y ante la persecución, Pablo les recordó que Dios ha prometido que nada nos separará de su amor en Cristo, como dice en Romanos 8:28 al 39. Como podrán ver, los cristianos de Roma enfrentaban a dos grandes problemas. El primer problema era un problema interno. El enemigo atacaba a la iglesia por dentro, que es de discriminación, separaciones, disidencias, peleas, pleitos dentro de la iglesia. Y también el segundo ataque del enemigo son ataques externos. Es decir, el imperio atacaba, perseguía, mataba a los cristianos desde afuera.
Entonces, la iglesia de Roma estaban bajo presiones externas e internas. Externamente persecuciones, internamente disidencias y problemas de desunión dentro de la iglesia. La fe cristiana continúa siendo también hoy día atacada por diferentes religiones, ideas, costumbres y prácticas de este mundo también hoy día. Es decir, muchos hoy día dicen que el cristianismo ya está pasado de moda. Dice que esto es como una superstición, o que dicen que inclusive acá en Estados Unidos dicen que el cristianismo, la religión es para aquellos de mentalidades débiles, dice. Aquellos que no se sienten seguros en sí mismos, tratan de confiar en algún dios o ídolo abstracto. Mentira. Pero bueno, hay muchas ideas falsas que el enemigo le pone en la cabeza de la gente para no creer en Jesucristo. Por lo tanto, las exhortaciones de Pablo a la fe que sea fiel y la práctica de la unidad cristiana siguen siendo importantes valores también para nosotros hoy día a tener en cuenta como cristianos. Dios nos ordena, en vista de su gran misericordia, a presentarnos como sacrificios vivos ante Él en todo momento de nuestra vida cristiana hoy día también. Por lo tanto, estas conclusiones llegamos a que Pablo está exhortando a los cristianos que están pasando momentos difíciles en Roma, perseguidos, con muchos problemas, a ser fiel a la fe cristiana, que Cristo está con nosotros, que Cristo vive, está entre nosotros en su reino. Y también debemos, por lo tanto, entregar a veces nuestra vida como sacrificio vivo. Esta palabra sacrificio es una palabra de doble filo, porque ser sacrificio vivo significa aquellos sacrificios en la antigüedad de los animales que ofrecía como una ofrenda de agradecimiento o de holocausto hacia Dios, servicio a Dios. Por lo tanto, ser sacrificio vivo también significa que somos una vida entregada a Cristo, una vida para la gloria de Dios. Esto es una vida sacrificial. Y también sacrificio como mártires también, ser fiel a la fe cristiana. Por lo tanto, Pablo está exhortando de esta manera esta carta porque él quiere visitar a Roma. Todavía él no conoce, no ha visto la cara de aquellos cristianos que van a recibir estas cartas, pero sabe que él algún día Dios lo llevará allí, porque Dios ya le habló a él de que algún día también, como has estado predicando en Jerusalén, también predicarás en Roma, dijo Jesucristo. Así que él va a ir a Roma y antemano envía esta carta de exhortación a los romanos para enseñarles primeramente por la carta cuál es la prédica que él está dando en sus viajes misioneros. Así que gloria a Dios, amados hermanos, con esto damos por terminado esta introducción de la carta a los romanos y como siempre les digo, es importante conocer primero el bosque, verlos hacia de lejos de qué se trata esta carta, entender el contexto, cómo se escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, en qué circunstancias se ha escrito. Y después, la semana próxima, vamos a empezar con el primer capítulo y vamos a ver las primeras partes y empezar a ver cada uno de los pormenores y de los detalles del árbol de este bosque hermoso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Alguna consulta, pregunta, duda, comentarios? ¿No? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer al Señor, ¿sí? Padre Dios Santo Celestial, hermoso Padre, damos gracias, Señor, otra vez por tu presencia en nuestra vida, por tu bendición que estás derramando en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por perdonar nuestros pecados. Si no fuera por tu amor, Jesús, y si no fuera por tu sacrificio en la cruz de Calvario y tu sangre preciosa, estaríamos todos bajo la ira tuya, recibiendo el castigo de la muerte del pecador, Señor. Pero nos has limpiado de nuestros pecados, nos has perdonado, nos has considerado como justos a través de nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor que ha muerto en nuestro lugar. Gracias por esta fe, Señor Jesús. Gracias por esta gracia, por este regalo que nos has dado en nuestra vida. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos, a tu pueblo, Señor, en esta noche, para que su fe siga profundizándose en tus palabras, Señor, y para poder explayarnos más en el conocimiento de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que bendigas, protejas de todo tipo de persuasiones y de engaños del enemigo en nuestra fe.
Y siempre te decimos, Señor Jesús, tu nombre será el primer nombre alto, el nombre máximo de nuestra vida. Tú eres el propósito de nuestra vida, Señor Jesús. Gracias te damos en esta noche. Glorifícate en tu pueblo. Exaltamos tu hermoso, poderoso nombre. Y en el nombre de Jesús, bendigo a todos los hermanos, toda su familia, Señor, en todos sus trabajos. Estén donde estén, Señor, que invoquen el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús expulsen todo tipo de obra del enemigo de sus pasos, porque son hijos tuyos, Señor, con toda autoridad. Señor, bendícelos, protégelos con tu hermoso y poderoso nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.